Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Quisiéramos conocer tus comentarios inicialmente sobre esa entrevista que el presidente mantuvo en esta semana con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que en realidad fue una entrevista con un pequeño grupo de radiodifusores de la ciudad de Guayaquil en Radio Sucre, que desde el punto de vista periodístico dejó grandes reparos. Gustavo, buen día. Precisamente el punto de partida debe ser ese. Eso es cualquier cosa menos una entrevista. Independientemente de quién haga de base, de qué medio de comunicación difunda y cuántos enlacen, tener a la secretaria de comunicación del gobierno entrevistando al presidente de la República recuerda lo que sucedía hace varios años, en que el control de la comunicación era tal que se convertía en un aparato de propaganda. Vergonzoso respecto de lo que significa hacer buen periodismo y una lástima que colegas de las radios y periodistas tan reconocidos se hayan prestado para un sainete como el que escuchamos los ecuatorianos días atrás. Yo creo que eso, como ya lo han dicho varias personas, analistas, pasará a enriquecer la historia del país como uno de los temas que no se debe hacer, una práctica en la que no se debe incurrir si es que se respeta la libertad de prensa, la libertad de expresión y el periodismo independiente. Y en el marco de esta conversación justamente se refirió también al caso de la vicepresidenta de la República, señalando esencialmente que ella caerá por su propio peso. Además, dio ciertas insinuaciones en el sentido de que él continuará como presidente y candidato y que lo hará en un marco de legalidad, de constitucionalidad. ¿Qué es lo que quiso decir? Si es que se puede sacar alguna conclusión de estas aseveraciones de Noboa. Que en el país, Gustavo, no rige el Estado de Derecho, no mandan las normas sino las personas. Si la Constitución y el Código de la Democracia son claros respecto a lo que tiene que hacer una persona que opta por el mismo cargo en un proceso electoral, nadie debe estar por encima de la ley. Si alguien termina diciendo una cuestión como la que ha dicho el señor Noboa en ese conversatorio días atrás, pues simplemente está reafirmando que no respetará ni lo que dice la Constitución ni lo que dice la ley. Pues recuerda tú que el Código de la Democracia es claro, que la presidencia debe quedar encargada producto de una licencia obligatoria que debe solicitar el señor Noboa, y aunque ya se ha recurrido a cuanto camino ha sido posible para librarse de en medio de la señora Abad, pues simplemente esto no ha llegado a feliz término. Yo creo que hay que tener un poco de sensatez y, como en su momento lo dijo el secretario de la presidencia, el señor Félix Wong, transparentar qué es lo que ocurrió con la señora Abad durante la campaña y poner a consideración de las autoridades, esperando por supuesto que una denuncia respecto a lo que sería, como lo dijo el señor Félix Wong, un mal manejo de recursos en la campaña, no termine siendo un boomerang y salpicando al propio presidente. Ahora, abogado Alarcón, muy buenos días. Frente a lo que pueda suceder de cara al proceso del 2025, ¿en manos de quién mismo queda el tomar una resolución respecto de si el presidente pide o no licencia? La Procuraduría General del Estado se pronunció ya, dijo que no tenía competencia y le pasó la pelotita al CNE, cuando el CNE ya fue consultado por la misma Procuraduría también diciendo que no tiene competencia. Deberá ser la Corte Constitucional, queda mismo en manos del CNE. ¿Quién va a ser el organismo, la entidad responsable de emitir un pronunciamiento o tomar el control respecto de lo que haga el mandatario? Rosana, buen día. La norma es clara, no requiere interpretación alguna. El tratar de estirar la ley para que en ella quepa el presidente de la República y sus intenciones de no solicitar licencia está por fuera del ordenamiento jurídico vigente. No hay CNE, no hay Procuraduría, no hay Corte, porque no hay nada que interpretar. Por el contrario, si el presidente no cumple con el Código de la Democracia y no solicita licencia para hacer campaña, una vez inscrita y en firme su candidatura, pues simplemente abre las puertas para que cualquier persona lo denuncie y termine fuera de contienda. Si el presidente está dispuesto a arriesgarse, incluso en este caso, a manejar a la patada el ordenamiento jurídico vigente,
pues que lo haga, pero que con esa responsabilidad con la que afirma estar por encima de la Constitución y la ley, asuma la responsabilidad de efectivamente serlo. ¿Cómo van, por otra parte, los intentos de fortalecer institucionalmente al país con el tema de un superintendente de bancos que fue seleccionado, que no quiso posesionarse, o el nombramiento de Dunia Martínez para dirigir el Consejo de la Judicatura en medio de un gravísimo embrollo que existe en el sistema judicial del país? Gustavo, lo hemos dicho desde Ciudadanía y Desarrollo en múltiples ocasiones, lo hemos discutido contigo, con Rosana, con la audiencia en espacios anteriores. El problema es de fondo y no se soluciona con uno u otro nombre. El sistema que entró en vigencia con la Constitución de 2008, de una supuesta meritocracia mediante concursos públicos para acceder a ciertos puestos de poder, simplemente ha demostrado no funcionar. En octubre de 2024, la Constitución cumple 16 años y no hay un solo proceso, sea por concurso público, sea por impugnación ciudadana, sea concurso abierto, sea terna, sea lo que sea, que no haya sido cuestionado, que no haya sido objetado por su poca transparencia o por la influencia política activa en la designación final. Yo creo que el debate tiene que ir mucho más allá, porque esto sigue minando la credibilidad en las instituciones. Tú has mencionado el caso de lo que acaba de suceder con la superintendencia de bancos, y yo creo que el señor Romero, que fue designado en su momento por el Consejo de Participación, tiene mucha razón. O sea, uno puede, después de haber sido designado, sentarse a esperar 2 años a que una asamblea lo posesione. No, pues de algo tiene que trabajar y algo tiene que hacer. Por ende, lo siento, estoy ocupado, ya no puedo asumir el cargo, el país perdió la oportunidad de que el señor ocupe la superintendencia de bancos y ahora veremos qué es lo que pasa. Un encargo más. El tema de la judicatura no ha estado exento de polémica. Vemos incluso que a través de redes sociales, uno de los integrantes de la terna continúa enviando mensajes en contra de la designación de la señora Martínez. Entonces, yo no sé en este punto qué más debamos ver los ecuatorianos para comprender que el sistema de designación de autoridades vigente no funciona y necesita cambios de manera urgente. Ahora, abogado Alarcón, como usted manifiesta, definitivamente la designación de autoridades no ha funcionado vía Consejo de Participación Ciudadana. No ha habido, creo que, ni un solo proceso que haya estado exento de críticas, de cuestionamientos o que se haya llevado a cabo de manera oportuna. Ya ha habido intentos de hacer cambios en el Consejo de Participación, incluso de desaparecerlo, pero ahora se habla de que la Asamblea debería llamar a los consejeros a una interpelación para que informen precisamente sobre lo que está ocurriendo al interior del Consejo de Participación, que hay conflictos y polémicas de manera permanente, que le sacan a una consejera de la sesión, que a otro no le dejan hablar, que la votación se lleva de manera irregular y se solicita inclusive que se avance hacia un juicio político. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Rosana, más de lo mismo, nuevamente. La interpelación, el llamado a fiscalización en la Asamblea Nacional termina siendo más movida política, termina siendo más problemática que la que ya hemos visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento, Rosana? Estamos hablando de que la política sigue haciendo de las suyas respecto de procesos que el país necesita, sean transparentes, sean íntegros y que den efectivamente para que los mejores sean designados. Entonces, ya es hora de ponerle un alto a todo esto. De nuevo, es una espiral sin fin. Podremos nosotros acá seguir hablando y hablando de un nombre o de otro, de un proceso de impugnación o de un concurso público, si es la renovación de la Corte o es la designación de una nueva fiscal. A la larga, más de lo mismo, más de los tentáculos de la política haciendo de las suyas respecto de instituciones que deberían tener autonomía e independencia totalmente garantizadas. Bien, quisiera también conversar en esta mañana, abogado Alarcón, sobre temas de carácter local. Conocemos que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha venido trabajando en la ciudad de Cuenca con informes de monitoreo de transparencia, y lo hizo desde el año 2018 hasta el año 2023. Aquí en la ciudad de Cuenca, el actual gobierno municipal ha sido
bastante proficuo en cuanto a denuncias sobre situaciones que no se han dado bien, por decirlo menos, en la ciudad de Cuenca. MOVP, la empresa de movilidad, ha sido una especie de caja de Pandora. Está llena de problemas, la mayoría del pasado, muchos acarreados hasta la administración actual. Etapa tuvo graves problemas en la más grande licitación que llevó adelante la administración de Pedro Palacios, el proyecto Huangarcucho, al punto que fue observado y detenido el proceso que estaba ya bastante adelantado por el Banco Europeo. Ahora se lo ha retomado y se ha señalado que en breve se firmará finalmente y se viabilizará ese contrato. Hay varios análisis de Contraloría también que hemos conocido sobre contratación de obra pública, proyectos de reasfaltado, pasando por construcción de puentes, etcétera, que han sido observados. ¿Qué es lo que determinó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en materia de transparencia en el municipio de Cuenca en el periodo en el que realizó estos análisis? Gustavo, nosotros de forma permanente, no solo sobre el municipio de Cuenca, sino sobre los 221 municipios del país, hemos venido monitoreando el cumplimiento de la transparencia activa. Como tú sabes, el país tiene desde hace mucho tiempo, 2004, para ser exactos, renovado en febrero de 2023 con una nueva norma, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a todas las instituciones públicas que reciben fondos públicos, prestan servicios públicos y atienden a la ciudadanía a entregar de forma proactiva información sobre ciertos temas, que van desde el directorio de la institución, algo muy simple, hasta temas de contratación pública, pasando por los sueldos de los funcionarios, pasando por la rendición de cuentas de viajes y viáticos que se pagan con recursos de los ecuatorianos. En ese sentido, esa medición que se hace también respecto del Ejecutivo y de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en este caso ha arrojado que Cuenca, independientemente de la administración, ha hecho bien su trabajo de transparencia activa. No obstante, esto no es una cuestión de ponerle un sello del 100% de transparencia, ni mucho menos, porque sabemos que hay cuestiones, como tú ya has señalado, que van mucho más allá de la medición de la transparencia activa, el trabajo conjunto de la sociedad civil, de los actores políticos, de los periodistas y medios de comunicación, de la academia y del sector privado con las autoridades locales, permite mejorar procesos. Todos ellos, sin excepción, Gustavo, al igual que lo que he dicho hace un momento respecto de los concursos, deben tener integridad y transparencia. La rendición de cuentas debe darse en todas las etapas como un proceso permanente dentro del esquema de lo que significa tener un gobierno abierto. Y en ese sentido, aunque en cuanto a transparencia activa, el municipio tenga una muy buena calificación de incluso de administraciones anteriores, hay trabajo pendiente que creo tenemos que hacer, arrimando el hombro para que se cierren los espacios de lo que no es probo, de lo que no es íntegro, para que se sancione actos que estén por fuera de la ley y para que sobre todo se tenga una administración local al servicio de los ciudadanos. Ahora, abogado Lerco, nos preguntamos si luego hay una retroalimentación del trabajo que ustedes hacen, es decir, de todo este trabajo y las conclusiones a las que se ha llegado, hay una retroalimentación con los gobiernos descentralizados precisamente para que se pueda conocer cuáles son las falencias, los errores y sobre todo las posibilidades y las acciones de mejora. Por supuesto que sí, Rosana, y debo reconocer que hay municipios en el país que ven este tipo de evaluaciones como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad para detectar qué está sucediendo, qué se tiene que corregir o qué se tiene que potenciar, pero hay otros a los que simplemente ni les va ni les viene. Me califican bien, me califican mal, la cuestión pasa con el municipio de Cuenca, con el municipio de Quito, con otros municipios de cantones más pequeños del país. Mira, te voy a mencionar quizá municipios que están en el nivel intermedio, como el municipio de Manta, como el municipio de Lago Agrio, como el municipio de Rumiñahui en la provincia de Pichincha. Abren las puertas y dicen, perfecto, a partir de la evaluación, ¿qué tenemos que hacer para entregarle más y mejor información de calidad a la ciudadanía? ¿Qué procesos tenemos que corregir para que la gente pueda acceder a datos sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestro trabajo? Y esos procesos
hay que decirlo, no corresponden de ninguna manera en una venta de servicios de ciudadanía y desarrollo. Nosotros no recibimos recursos públicos, nosotros trabajamos con cooperación internacional y estos procesos de mejora institucional no utilizan recursos de los ciudadanos. Así es que eso es muy importante, pero como digo, debe haber apertura de las instituciones, como en algunos casos efectivamente lo hay. Mira que en este caso particular, refiriéndonos a la ciudad de Cuenca, se firmó ya un tema vinculado a gobierno abierto, hay un plan de acción con algunos compromisos que deben empezar a ser implementados, vinculados a datos del Consejo, a cuestiones de infraestructura y de obra pública, que ya empezarán a andar y empezarán ustedes a ver resultados, siempre y cuando, por supuesto, del otro lado, del de la administración propiamente dicha, haya la voluntad de la mano de la ciudadanía, el periodismo, la academia y el sector privado de llevar a buen término estas acciones. Ahora, siguiendo en la misma línea de mi pregunta anterior, han sido recurrentes las acusaciones en el sentido de que las administraciones que se suceden en los gobiernos locales, particularmente en el más visible, en el municipio de Cuenca, se entregan contratos a través de concursos direccionados o incluso a dedo. ¿Hubo acusaciones en este sentido en el gobierno municipal anterior? ¿Lo hay alguna en el actual? ¿Qué determinó Ciudadanía y Desarrollo por allí en algún informe que habían presentado sobre el municipio de Cuenca, sobre la construcción de un mercado? Había sugerencias, por ejemplo, en el sentido de que debería socializarse mejor los proyectos, incluso se sugería por allí utilizar ciertas guías de entidades públicas externas como el Banco Interamericano de Desarrollo u otros. Efectivamente, Gustavo, ha pasado más de un año desde que Ciudadanía y Desarrollo, en el marco de uno de sus proyectos, realizó una veeduría al proceso de construcción del mercado 4 de noviembre, precisamente en Cuenca. Esto durante la administración anterior, y aquí se vigiló mucho de lo que tenía que ver con el proceso de contratación pública. Este es el mercado en Ricaurte, si no me equivoco. Efectivamente, en la parroquia Ricaurte. Y tú lo has dicho, más allá de evaluar las distintas etapas, de hacer observaciones al respecto, siempre estos procesos de veeduría no se quedan en ello, sino que van un poco más allá, al tema de las recomendaciones. Y son varias las que se hicieron a propósito de este proceso de vigilancia. Y en este caso, por ejemplo, uno de los puntos de partida, recuerdo yo, tenía que ver con fortalecer las capacidades de los funcionarios que llevan a cabo los procesos de contratación pública. No basta, Gustavo, con el bendito curso online que hace CERCOP para certificar a los funcionarios, que sabemos lamentablemente también se ha constituido en un foco de corrupción, donde hay gente que paga para que le den pasando el examen y poder tener la certificación. Las capacitaciones tienen que estar muy bien enfocadas, tienen que ir mucho más allá de lo meramente virtual, tienen que aterrizar en los ejercicios prácticos para que, en definitiva, apuntemos no solo en el GAT de Cuenca, sino en todas las instituciones públicas a lo que se denomina comprar bien y no al caer al denominado comprar por comprar. También teníamos recomendaciones, de lo que recuerdo, vinculadas a los procedimientos, en el sentido de que muchas veces, aunque sean temas técnicos vinculados a infraestructura, el lenguaje que se utiliza en los documentos vinculados a los procesos de contratación no son fácilmente entendibles por los ciudadanos, lo que dificulta que temas de especificaciones técnicas y demás no sean claros y no permitan que la ciudadanía esté pendiente de lo que ocurre. Hacer además seguimiento a las distintas etapas contractuales y, por supuesto, como tú ya lo has mencionado, y eso siempre lo hacemos, hablar de lo que significa implementar buenas prácticas de contratación abierta, para lo cual no basta con mirarse uno mismo, me refiero en este caso a un gobierno municipal, sino también ver dentro del país quienes lo están haciendo bien o fuera de él. En ese sentido, creo que el intercambio y el fortalecimiento, ahí sí, de capacidades institucionales mediante quienes lo están haciendo bien, ayuda mucho a que las cosas finalmente arrojen un buen resultado en el que, sobre todo, las instituciones y los ciudadanos en general ganen con la ejecución de la obra pública. Bien, quedándonos en este mismo tema de transparencia y de acceso a la información, se produjo en parte, en el marco de la entrevista que mencionábamos de Novoa, una especie de disputa, de pulsación
con la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que había criticado la entrega del contrato para la nueva cárcel a una empresa china, China Road and Bridge Corporation. El presidente lo defendió, señalando que se trataba de un acuerdo de gobierno a gobierno, y dijo que quienes se oponen son parte de quienes defienden los intereses de los delincuentes, de las bandas delincuenciales. Esto molestó mucho a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que ha tenido un trabajo que ha reconocido la ciudadanía. ¿Cómo se ve este tema, Mauricio? Como se han visto muchas acciones del presidente Noboa, Gustavo, en los últimos días y en las últimas semanas, una incapacidad de aceptar la crítica, una incapacidad de respetar al que piensa diferente o de escuchar comentarios para llevar a cabo acciones que correspondan en el buen sentido. La Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho, como tú conoces, un muy buen trabajo vigilando ciertos procesos, identificando prácticas corruptas o incluso, como acaba de suceder con el Hotel Quito en nuestra ciudad, rescatar bienes de las manos de personas que se los echan al hombro de forma irregular. Entonces, hacer un comentario sobre la designación a dedo de quien va a ejecutar una obra tan importante como la que este gobierno dice se ejecutará, creo que debe ser analizada a profundidad, no simplemente respondida de la forma en que lo fue en la entrevista, en el conversatorio o en este espacio radial que tuvo Noboa, acusando en este caso a personas que están dedicadas a trabajar por la transparencia, simplemente de tener intereses que no se relacionan con este tema. De nuevo, hay que prestar atención a la crítica. Si el gobierno es incapaz de autocriticarse, autoevaluarse y de escuchar la crítica ajena, pues definitivamente estamos frente a una persona autosuficiente que por encima de la Constitución, de la ley y de la observación que pueda hacer cualquier persona, va a tomar las decisiones independientemente de lo que pase. Si estas acciones o este tipo de acciones no recuerda malas prácticas del pasado que ya sabemos cómo terminan, pues simplemente creo que hay que quitarnos la venda de los ojos y empezar a pensar en democracia, en transparencia, en integridad y sobre todo en Estado de Derecho, conceptos que aunque sean un tanto etéreos y a veces distantes del día a día, son fundamentales para la buena marcha de un país. Justamente la Comisión Ciudadana Anticorrupción cuestionó ese contrato de la cárcel de Santa Elena porque se ha entregado a una subsidiaria de la mencionada empresa china, que es la que se apoderó del Hotel Quito. Con la experiencia nuevamente que tiene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en estos temas de transparencia, ¿cómo debería haberse asumido ese proyecto? Que es un proyecto muy oneroso y que quiere, para cumplir con su palabra, construirlo en forma muy ágil, muy ejecutiva el actual gobierno. Mira, nosotros, Gustavo, ya hemos hecho análisis que nos han valido la calificación de enemigos de China en cuanto a un informe sobre lo que significa la presencia de los capitales corrosivos en Ecuador, precisamente estas prácticas de los contratos a dedo, de las reformas normativas a dedo para beneficiar a ciertos grupos económicos, aunque sea de Estado a Estado, pues simplemente no van en línea con lo que dice nuestra Constitución, con lo que dice la ley. Y yo creo que eso hay que corregir de forma urgente, con capacidad real, como digo, de aceptar críticas, de aceptar comentarios y de hacer efectivamente bien las cosas. No hay que pasar por alto que no solo el caso del Hotel Quito, sino otros tantos. Mira lo que sucedió con la construcción de la plataforma financiera del norte de la capital, que recordarás tú, antes de su inauguración, con una lluvia se inundó y terminó afectada, o situaciones como las que están pasando con también una empresa china, Sinohydro, a propósito de lo de Coca-Cola Sinclair, llama la atención y creo que debe ser pues muy tenida en cuenta para evitar que esta obra, que significa la construcción de un centro de rehabilitación social, tenga un fin similar aquel que ya han tenido otras obras en manos de constructoras similares. Bien, aquí en Azuay también las empresas chinas quedaron debiendo. Uno de los casos fue la carretera Cuenca o Zig-Zig-Gualaquiza, que nunca se lo terminó. Y hubo muchísimos problemas que se arrastraron por años. Otros problemas hubo también en la Cuenca Girón Pasaje con otra empresa china. Gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado.
Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, un buen día para ustedes y para la audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.